a la licenciada Ruth Espinosa, que también viene de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ella nos va a brindar, ¿no?, el tema tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de las niñas y niños adolescentes de 3 a 17 años. Bienvenida, licenciada Luz, por favor. No sé si está en la sala. Ahora, Licenciada, ya está como anfitriona para que pueda activar su audio, por favor. claro, pero ahora, ¿cómo Bienvenida, están? licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes, disculpen, estaba queriendo activar el audio y estaba todo deshabilitado, por eso que no podía comunicarme con ustedes. Bien, bien, creo que ahora sí, ¿no? A ver, voy a hacer la prueba, ingresando a compartir, a ver. No, está inhabilitado. No puedo compartir, está inhabilitado la función. En un momento, ahora le van a habilitar. Sí, por donde, a ver. Quiero que me habiliten. El detalle es que estoy con mi computadora y estoy con mi audio. Yo les hablo a través de mi celular, pero quisiera que me habiliten el de mi computadora donde estoy, donde está el micro apagado, ¿no? Donde está el micro apagado, ahí ahí tendrían que habilitarlo para yo poder compartir. Licenciada, ya le hemos habilitado también Muy bien, el perfecto. siguiente. Ajá, sí, sí. Muy bien. Gracias, Okay. gracias. Espero que me estén escuchando bien. Buenas tardes con todos. Es un gusto realmente poder brindar, ¿no? Fortalecer las capacidades de los profesionales que vienen laborando en nuestros establecimientos de salud, ¿no? Y más que todo con este nuevo, digamos nuevo porque lo hemos implementado recién este año, esta forma de tamizaje, ¿no? Para nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces empezaría, bueno, con mi saludo a todos ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Brindarles también el saludo del doctor Yuri Cutipé, nuestro director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental, ¿no? Y también de Gladys Champi, ¿no? Que es la sectorista de la región Lima, entonces hemos coordinado con ella para poder realizar esta actividad el día de hoy. Bien, entonces, creo que están viendo mi diapositiva. ¿La ven? No puedo yo. Sí, licenciada, se ve su diapositiva. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a modo presentación. Ya. Y ahí va la primera, a ver. Hacia adelantado. Ok. Ya está. Bien. Entonces, bueno, empezaremos con lo que es, digamos, el nuevo, digamos así, el nuevo formato, un cierto cuestionario para poder tamizar el tamizaje, ¿no es cierto?, de trastornos mentales y del comportamiento, en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Bien, entonces, mencionarles, ¿no es cierto?, que como programa presupuestal, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, productos y dentro de los cuales, digamos, tenemos actividades y también, y debido a eso, digamos, contamos con nuestro RM232, en el cual se encuentran todas nuestras definiciones operacionales, ¿no?, para poder realizar las actividades, ¿no?, en lo que es salud mental. Y dentro de ellos tenemos, ¿no es cierto?, a lo que es el tamizaje de niños, niñas y adolescentes, y el día de hoy vamos a ver el tema del tamizaje, ¿no es cierto? El tamizaje en el cual, según la definición operacional que está en este documento, nos refiere que es una actividad que tiene por objetivo detectar oportunamente los trastornos mentales y el comportamiento
que se pueden presentar en niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Ese tamizaje no solamente es la aplicación de un cuestionario, la aplicación de una lista de verificación, sino que tenemos que emplear también otras herramientas, ¿no es cierto?, que son propias, digamos, de los profesionales que realicen esta actividad, que no solamente está allá, niño, niña, ya voy y le aplico el cuestionario, no es así, sino que tenemos que tener en cuenta que la observación, la entrevista y nuestro tamizaje, nuestro cuestionario es un complemento de esta actividad. ¿Sí? Entonces, por eso aquí lo hemos puesto, digamos, estas tres actividades, ¿no es cierto?, que se complementan, ¿sí? Que se complementan. No es que realizo una y dejo la otra, no. Los tres tienen que ser realizadas para poder realizar un buen tamizaje en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Ahora, y aquí, como el último, digamos, el complemento, tenemos a lo que es la aplicación de análisis de verificación, que lo conocemos como el PSC, ¿no es cierto? Uy, me pasé, a ver. Bien. Entonces, este PSC, ¿no es cierto?, como le decía aquí, es un cuestionario de fácil aplicación realizado por el personal de salud capacitado, ¿sí? Y ese personal de salud capacitado está incluido ahí médicos, enfermeras, obstetras, trabajadores sociales, técnicos en enfermería, ¿no es cierto? Porque dice personal de salud, no dice profesionales de salud. Entonces, todo el personal que va a atender a los niños, niñas, inclusive en todos los servicios, podemos hacer este tamizaje, ¿sí? Entonces, para ello sí una previa capacitación, ¿no es cierto?, por, digamos, el personal de salud mental, ¿no? Dice, durante el proceso de atención, o sea, todos ellos, los profesionales, ¿no es cierto?, ¿dónde vamos a, digamos, aplicar este cuestionario, ¿no? En los servicios en los cuales nos desenvolvemos, en CRED, en la etapa de vida adolescente, en medicina general o, ¿no es cierto?, o en pediatría, ¿no? Dependiendo, digamos, el lugar donde nuestro niño o niña adolescente se atiende. Y es aplicado una vez al año por 15 minutos. No demora más, ¿no es cierto? De preferencia se recomienda que, digamos, a ver, apliquemos una vez al año, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que pongamos un tamizaje positivo, realizamos las actividades y después de ese tamizaje, ¿no es cierto?, sería también como complemento volverlo a realizar para ver si hemos o no conseguido, digamos, el fin de recuperar de repente ante una situación, un diagnóstico en este caso, o una presunción de diagnóstico de algún problema de que había presentado el niño, y si hemos intervenido, pues sería ideal nuevamente volverlo a tamizar para ver si ya disminuyó, ya no sé, si presenta todavía algún problema que fue, digamos, identificado con este cuestionario, ¿no? Entonces, normado una vez al año, y digamos como para comprobar, ¿no es cierto?, lo podemos hacer al finalizar nuestra intervención, ¿ya? Bien. Ese cuestionario, ¿no es cierto?, esta lista de síntomas, ¿no?, se aplica en niños menores de 12 años, ¿no es cierto?, y será aplicado, ¿no es cierto?, al papá y a la mamá, ¿no?, igual al cuidador. Cuando ya es un niñito más de 12 años, ¿no es cierto?, sobre 17 puede ser, es autoaplicativo. Tenemos las dos versiones, la versión de papás, ¿no?, para niños menores de 12 años, o de 11 años, perdón, y de 12 a 17 ya iríamos, ¿no es cierto?, con el autoaplicativo, ¿no?, porque ya son niñitos que más, adolescentes que ya prácticamente, poco a poco estamos dirigiéndolos para más independientes, ¿no es cierto?, y pueden responder, ¿no? Ok. Bien, son 17 preguntas, ¿no? Aquí está, son 17, lo que les mencionaba, de 12 a 17 años, ¿no es cierto?, es autoaplicativo, ¿no? Y también puede ser aplicado al padre, ¿no?, al cuidador, ¿no? Pero está como que adaptado para que sea aplicado a los mismos adolescentes. Son 17 preguntas, ¿no es cierto? Son 17 preguntas y tiene una escala de Likert, digamos, muy fácil. Son tres, digamos, se responde bajo tres escalas, ¿no? El 0 es nunca, 1 a veces y frecuentemente 2, ¿no es cierto? Al momento de aplicar, ¿no es cierto?, este cuestionario vamos a obtener, digamos así, dos tipos de resultados, ¿no? Un resultado, una puntuación global y una puntuación, ¿no es cierto?, por dimensiones, que ya lo vamos a mencionar y les voy a mostrar más adelante, ¿no es cierto? Entonces, al momento de realizar, ¿no es cierto?, este cuestionario, este listado de síntomas, vamos a obtener un puntaje, ¿no es cierto?, de 0 a 34 puntos.
de los cuales, ¿no es cierto?, el punto de corte, el punto en el cual nos va a indicar que este niño ni adolescente tiene algún problema, ¿no es cierto?, de un problema psicosocial, un problema de salud mental, ¿no es cierto? El puntaje es de 15, o sea, puntúa nuestro adolescente 15 para arriba, ya estamos sospechando, ¿no es cierto?, que tiene algún problema o no de salud mental, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos, el punto de corte, es 15, como lo menciona aquí en la diapositiva, ¿no? Y dice, el puntaje total, dice, más de 15 indica un riesgo de afectación psicosocial, ¿no? Encima, por el puntaje, por encima del punto de corte, sugiere la necesidad de realizar una evaluación más profunda por un profesional de salud calificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indica si el niño, niña o adolescente tiene algún riesgo de afectación psicosocial? Lógico, si ya realizamos la calificación y nos, digamos, nos sale una puntuación más de 15 en este cuestionario, pues tenemos que hacer la derivación al especialista, ¿no es cierto? Para poder identificar en qué dimensión, digamos así, tiene el problema. Entonces, esta puntuación lo podemos realizar todos, médicos, enfermeras, obstetrices, personal técnico, todos lo podemos hacer esta forma de calificación, ¿ya? Y la otra calificación, ¿no es cierto?, es que les estaba mencionando, es por dimensiones, que es mucho más, un poco más específica, ¿no es cierto?, y que, digamos, para esta puntuación, ¿no es cierto?, vamos a tener que, muy importante, ¿no es cierto?, que sea derivado nuestro niño referido, ¿no es cierto?, en este caso, al servicio de salud mental, ¿no? Porque, digamos, vamos con estas tres dimensiones vamos a hacer un poco más específico, como lo decía la diapositiva anterior, mucho más profundo. Vamos a determinar en qué dimensiones está teniendo problema nuestro niño ni adolescente, ¿no es cierto? Entonces, las tres dimensiones, una de las primeras son la dimensión relacionada a problemas emocionales o internalizados, ¿no? Y estos son los ítems. Del ítem 1 al ítem 5, ¿no es cierto? Con esos ítems vamos a poder identificar que nuestro niño ni adolescente tiene algún problema emocional, ¿no es cierto? Entonces, al momento de obtener la calificación, ¿no? Porque ya recuerde, una cosa es la calificación de todas las 17 preguntas y otra es la forma de calificación de cada dimensión, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿y dónde vamos a intervenir? Pues pongamos un niño o niña adolescente sale negativo, pues realizó la consejería, ¿no es cierto?, de salud mental, y digamos, podemos programarlo para un seguimiento, de repente una intervención, ¿no es cierto? Pero en quien, digamos, nos vamos a abocar y vamos a realizar este estudio, esta intervención mucho más profunda, esta investigación más profunda, en qué problemas tiene, en qué dimensiones tiene problemas nuestro niño, es cuando nuestro tamizaje sale positivo, ¿sí? Entonces, cuando ya sale positivo, inmediatamente lo vamos a pasar, ¿no es cierto?, al área correspondiente de salud mental, para que ahí, ¿no es cierto?, se pueda realizar, digamos, como que precisar en qué dimensiones está teniendo un problema nuestro niño o niña, adolescente, ¿ya? Entonces, estos son los ítems, ¿no es cierto? Y aquí el punto, digamos, en el cual nos va a indicar que tiene un problema en el área emocional, ¿no es cierto?, va a ser una puntuación mayor o igual a 5, ¿ya? Mayor o igual a 5, entonces ahí vamos ya, digamos, determinando, identificando en qué problema, en qué dimensión, ¿no es cierto?, tiene nuestro niño o niña adolescente algún problema para poder intervenir, ¿ya? Esa es la primera dimensión. La siguiente, ¿no es cierto?, es relacionada a los problemas de atención, ¿ya? Y aquí están los ítems, del ítem 6 al ítem 10, y la puntuación, ¿no es cierto?, va a ser, vean esto, y este es, digamos, lo hubiese colocado en rojito, es diferente, ¿sí? Cuando al momento de sumar, ¿no es cierto?, tengo un resultado mayor o igual a 7, ¿no es cierto?, me va a identificar, me va a permitir identificar que este niño ni adolescente tiene un problema, ¿no es cierto?, problemas atencionales, problemas de atención. Entonces, ahí es donde yo voy a poder determinar en qué dimensión tiene problemas el niño ni adolescente, y vamos a poder direccionar, ¿no es cierto?, nuestra intervención. Esto es con respecto a atención. Y la otra dimensión que también evaluamos, ¿no es cierto?, que se evalúa con este cuestionario, los problemas de conducta o externalizados, ¿no? Y que acá bien lo mencionamos, va desde el ítem 11 al ítem 17, o sea, todos estos ítems van a evaluar
todo lo relacionado a conducta de nuestro niño o niña, ¿no? Y, digamos, la calificación, como ustedes ven aquí, perdón, es de mayor o igual a 7, ¿no? Igual, un resultado más de 7 a más, ya nos está indicando que nuestro niño ni adolescente tiene un problema de la conducta, ¿no? Y finalmente aquí en la parte inferior dice, ¿no? Es una pregunta como para ver qué tanto, digamos, se conoce, digamos así, nuestro niño adolescente o el papá, ¿no? Que cómo considera, si tiene o no un problema emocional, ¿no es cierto?, o de comportamiento nuestro niño ni adolescente. Te va a decir, sí, no, de repente para el papá en el resultado sale positivo y el papá dice, no tiene nada, está normal, ¿no? Entonces podemos ver ahí, digamos, identificar la percepción que tienen, ¿no es cierto?, en este caso los papás, o también nuestro adolescente que considera de repente, nosotros identificamos que tiene un problema, pero él refiere que no, que mayormente es la respuesta de nuestros adolescentes ahora, ¿no? Que tienes nada, ¿no? Que te pasa nada, ¿no? O sea, entonces, de esa manera, digamos, vamos a poder ver cómo ellos están viendo, digamos, su comportamiento, ¿ya? A ver, entonces, esto, digamos, es la parte, a ver, ya está, es la parte teórica, ¿no es cierto?, los cuales ustedes ya tienen el cuestionario, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Por ese motivo es que le hemos colocado aquí registro de acciones desarrolladas, ¿no? Entonces, y como ya les mencionaba, con ese cuestionario vamos a tener 2 respuestas, ¿no es cierto? Vamos a tener una respuesta negativa y una respuesta positiva. Y para ello es muy importante que lo registremos, porque no solamente nos quedemos con el hecho de haber desarrollado o haber aplicado este cuestionario y dejarlo ahí, ¿no? No vamos a poder más que todo, ustedes saben que el tema de información es muy importante para nosotros, ¿no es cierto? Para toda para poder tomar una decisión, ¿no es cierto? A ver si está funcionando, no está funcionando, nos permite identificar oportunamente algún problema de salud mental en nuestros niños y niñas. O sea, todo ello, ¿no? Es importante, pero no vamos a tener esa información siempre y cuando no realicemos un buen registro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, digamos, cómo vamos a registrar el tamizaje negativo. Como ya sabemos, ¿no es cierto?, en el ítem de ficha familiar vamos a anotar el DNI de nuestro niño, ¿no es cierto?, de nuestro niño ni adolescente. De ahí vamos a colocar, aquí está descriptivo, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la forma en el registro GIS, ¿ya? En el ítem motivo de consulta, ¿no es cierto?, vamos a emplear estos 2 diagnósticos, ¿no es cierto?, estos 2 códigos. Como ya ustedes saben, ¿no?, hemos actualizado esta forma de registro, ¿no? Entonces ahora en el primer casillero colocaríamos, ¿no?, el tamizaje para detectar trastornos mentales del comportamiento de niños, niñas y adolescentes con el código 96150.08, ¿no? Y seguido, ¿no?, en el segundo ítem, ¿no es cierto?, ¿sí?, en el segundo casillero, perdón, Consejería en Prevención de Riesgos en Salud Mental, ¿no?, el 99402.09, ¿no? Ambas actividades, ¿no?, son marcadas con la D, ¿no es cierto?, de un tipo de diagnóstico definitivo, ¿ya? Y aquí, a ver, y aquí va lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, el DNI de nuestro usuario, de nuestro niño ni adolescente, su DNI, la historia clínica, los datos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, en el área de diagnóstico o motivo de consulta, lo que es tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento en niños, niñas y adolescentes, nuestro diagnóstico es definitivo y nuestro código 96150.08. Ese es para un tamizaje negativo. Acuérdense, cuando vamos a realizar, vamos a desarrollar o vamos a aplicarles, perdón, este cuestionario. Y la consejería, ¿no es cierto?, que siempre, de todas maneras, tenemos que estar acompañados, ¿no es cierto?, nuestro tamizaje con una consejería en prevención de riesgo en salud mental, ¿no?, definitivo y con el código 99402.09. ¿Ya está? Entonces, de esta manera registramos, ¿no es cierto?, nuestro tamizaje. La siguiente diapositiva es cuando salen negativo el anterior, perdón, y ahorita sí el tamizaje positivo, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos que vamos a ver que le vamos a agregar, ¿no es cierto?, un código, ¿no? Un código, un diagnóstico, ¿no?, que es el Z1133, ¿no?
De igual manera, ¿no es cierto? Registramos el DNI en la parte, ¿no? El DNI de nuestro usuario, y en el área de en diagnóstico o actividad colocaremos, ¿no es cierto?, en el primer casillero, ¿no?, anotar el tamizaje que se ha realizado, ¿no?, al niño ni adolescente con el código 96150.08. De ahí, como ha salido positivo, necesitamos registrar, ¿no es cierto?, esta actividad, ¿no?, y colocamos en el segundo casillero pesquisa de problemas relacionados a salud mental, Z133, y siempre, no lo olvidemos, por favor, registremos lo que es, registremos la Consejería en Salud Mental. Consejería de Prevención de Riesgo en Salud Mental. Ya está. Acá nos menciona que el tipo de diagnóstico marcar siempre la D en todas, ¿no es cierto? En todas ellas va a diagnóstico, ahora lo vamos a ver, definitivo, perdón. Y en el LAF, ¿no es cierto?, ahí vamos a encontrar digamos, vamos a tener que agregar, ¿por qué? ¿No es cierto? Vamos a tener que agregar un número, ¿no?, porque estamos identificando, ¿no?, un problema, ¿no? Un problema de salud mental, ¿no?, que ya hemos, digamos, que les he mencionado anteriormente. Entonces, en un tamizaje positivo, ¿no es cierto?, los datos de nuestro adolescente, ¿no es cierto?, su DNI, la historia clínica, los datos, ¿no es cierto?, el peso, talla, y vamos a registrar, ¿no es cierto?, como ya les mencioné, qué actividad hemos realizado, el tamizaje para detectar, ¿no es cierto?, definitivo, ¿no?, el código. ¿Qué más vamos a registrar? La pesquisa, ¿no?, el que tiene problemas, nuestro adolescente en salud mental, ¿no es cierto?, de diagnóstico definitivo, y nuestro código Z133, y siempre la Consejería en Prevención en Riesgo de Salud Mental, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes ya ven en rojito en la parte superior, dice, en el primer casillero LAB de la primera actividad tamizaje, se registrará el número que corresponde al problema que obtenga mayor puntuación, ¿no es cierto? Entonces, eso es a lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, cuando ya sale positivo, entonces tenemos que realizar, digamos, el estudio, ¿no?, el análisis un poco más profundo para identificar en qué problemas, ¿no es cierto?, en qué dimensión tiene más problemas nuestro adolescente. Es en el área emocional, en el área de atención, en el área de conducta, ¿no es cierto? Entonces, para el ejemplo, hemos colocado que tiene un problema de atención, y por eso es el número 2, el valor LAF lo hemos colocado aquí. Tamizaje, ¿no es cierto?, hemos colocado en el valor LAF el número 2, ¿no? Entonces, aquí corresponde que este niño, ¿no?, niño ni adolescente, tiene un problema, ¿no es cierto?, de atención, ¿no es cierto? Ahora, también me dicen, pero licenciada, ¿qué pasa si el niño obtiene los puntajes en todos positivos? Pero para eso estamos, digamos, los profesionales, en este caso de psicología, porque esta valoración, digamos así, mucho más específica, no lo va a pretender, ¿no es cierto?, realizar un médico, una enfermera, un técnico de enfermería, un obstetriz, porque no está dentro de su competencia. ¿Y quién está más, digamos, puede realizar este tamizaje o esta forma de investigar un poco más en relación a los problemas de salud mental, que tenga ese profesional de psicología? ¿No es cierto? Entonces, va a ser el especialista, ¿no es cierto?, en este caso el psicólogo, que va a poder determinar en cuál de los problemas, ¿no es cierto?, vamos a puntuó los 3 igualitos, más de 5, 7, 7. Entonces, previas evaluaciones, ¿no es cierto?, voy observando según todas las técnicas ¿no?, que tienen, ¿no?, los psicólogos, y van a poder determinar en cuál de estas dimensiones tiene el mayor, digamos, problema nuestro adolescente, y lo registramos, ¿no? Pero solamente podemos registrar una dimensión, no las 3, ¿no? No las 3. Podemos, digamos, de repente nos organizamos, ¿no es cierto?, y vamos interviniendo, ¿no?, haciendo nuestra intervención primero en uno, luego de repente volvemos a evaluarlo a ver si sigue todavía con el tema, un problema de atención, y hacemos nuevamente las intervenciones en cada área. Pero para el registro, ¿no es cierto?, es solamente una de las 3 dimensiones que tenemos que colocar aquí. No podemos colocar comitas o las 3 juntas, no se puede, ¿ya? Eso así no lo va a jalar el sistema, y ahí sí vamos a entrar en un problema. Bien, positivo, y de ahí, a ver, allá, ese es el cuestionario, ¿no es cierto?, que son 17 preguntas, como ya les mencioné. Aquí tenemos el listado, ¿no es cierto?, de el PSC adaptado para papás, ¿no es cierto?, menos de 11 años, se aplica este cuestionario a los papás, y, digamos, está adaptado también
en su forma de escribir o de escribir cada acto, ¿no? Por ejemplo, al papá le preguntamos, ¿se siente triste? O sea, le estamos preguntando al papá sobre su hijo, ¿no? ¿Cómo lo ve él a su hijo? Si está triste, si es pesimista, digamos, ante las cosas, ¿no? Que le van a salir bien, mal, o sea, todo esto va dirigido al papá. Y las preguntas son muy parecidas, ¿no es cierto? Pero con, digamos, ya sería un término un poco más personal para los adolescentes, ¿no? En caso de ellos, ¿no es cierto? Es la misma pregunta, pero varía la forma como está descrita, ¿no? ¿Te sientes triste? ¿No? Es para él mismo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes pesimista? ¿Piensas que las cosas son difíciles y te van a salir mal? O sea, va más dirigido hacia ellos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que este cuestionario se puede aplicar tanto a los adolescentes como también, ¿no es cierto?, indirectamente, ¿no?, a través del papá, ¿no? Entonces, esas son las dos formas que tenemos de aplicación de este cuestionario. Bien, y ya, así, de sencillo fue, de sencillo fue, ¿no? Entonces, es mucho criterio, ¿no es cierto?, para poder determinar. Yo sé que de repente a ver, yo enfermera, yo médico, de repente voy a querer saber, puedo hacer esta forma de calificación, ¿no es cierto? Pero las intervenciones van a tener que ser derivadas o direccionadas al especialista, al psicólogo, ¿no es cierto? Que va a poder determinar exactamente cómo va a poder apoyar, ayudar, ¿no es cierto? O intervenir, ¿no? En mejorar, digamos, los problemas de salud mental que tengan nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, este cuestionario es para aplicación de todo personal de salud capacitado. No limitemos a tamizaje de salud mental solamente el psicólogo. No, no es así. Entonces lo podemos aplicar todos. ¿Ya? Eso era más que todo lo que yo quería compartir con ustedes. No sé, cómo vamos, las preguntas, las dudas. Estoy a ver si vamos respondiendo. Muchas gracias, licenciada Ruth, por esa gran ponencia, ¿no? Este tema para nosotros también en este año ha sido un tema nuevo. Yo sé que todo el personal está con el interés acá, puesto sus ojitos para empezar con el trabajo. Definitivamente, claro. Yo pienso que todas las ponencias de verdad que han brindado es de gran apoyo para todos nosotros ¿no? Y abrir así, aperturar, ¿no?, nuestros conocimientos. Excelente ponencia, licenciada Ruth, no tengo más palabras para agradecer, ¿no?, con este tema, y bueno, gracias. No, más bien es un gusto, siempre tenemos la comunicación muy fluida con las compañeras, los sectoristas de cada región. Agradecerle a la visita por la invitación y, digamos, dudas que tengan, no duden, digamos, en poder compartir, ¿no? Expresarlas para nosotros poco a poco ir resolviéndolas, ¿no? Porque es un instrumento, digamos, nuevo, de repente que recién lo vamos a utilizar ahora a inicio de las clases, ¿no es cierto? Y se van a surgir muchas cosas, entonces es importante estar comunicados para poder absorber las dudas que se puedan presentar, ¿no? No hay ningún problema. Ok, un gusto. Gracias. Bueno, continuando con el programa, ahora vamos a presentar al médico psiquiatra Manuel Escalante, ¿no?, del MINSA, de la Dirección de Salud Mental, con el tema tamizaje para detectar el deterioro cognitivo o demencia en personas, ¿no?, de 60 años a más. Bienvenido, doctor. ¿Ya se encuentra en la sala? ¿O todavía? Manuel Escalante. Unos minutos, por favor. Me dicen ustedes, habrá que darme la oportunidad de compartir algunas opiniones, algunos criterios. El tema que se me ha encargado es el tamizaje para detectar deterioro cognitivo, demencia en personas de 60 años a más. La siguiente lámina, por favor. Lo primero que quisiera señalar es justamente el problema al que vamos a tratar de identificar, que es la demencia. En la lámina se señala que es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento.
más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Empiezo a resaltar esto porque todas las personas a partir de los 60 años empiezan a presentar, entre comillas, en forma natural, algún enlentecimiento, por llamarlo así, en las funciones cognitivas. Demora un poco más para recordar algunas cosas, se torna físicamente algo más lento, en su caminar un poco más lento, unas personas más que otras. Pero sucede que frecuentemente las personas en general, familiares y prestadores de servicios en salud, consideran que algunos olvidos son totalmente naturales, cuando lo que tenemos que tener claro, el límite para que una persona pueda empezar a identificarse como que empieza a tener un problema, que lo pueda ir aproximando a un cuadro de demencia, es lo que se determina como un deterioro cognitivo. Cuando una persona empieza a tener un deterioro cognitivo, cuando estas manifestaciones de olvidos, de dificultad para usar las palabras, empiezan a generar algún tipo de impedimento. Finalmente, todo esto lo va a llevar a que tenga una especie de incapacidad de valerse por sí mismo. No puede valerse por sí mismo. La siguiente lámina, por favor. Esta demencia se debe a varias causas. La más frecuente de las demencias es la de Alzheimer, pero la demencia en general, que suele iniciarse con el deterioro cognitivo que acabo de mencionar, el deterioro cognitivo puede deberse a varias circunstancias. Puede deberse a un cuadro físico, puede deberse al efecto de alguna medicación, de alguna sustancia, y eso naturalmente es algo que va a ser transitorio. Aparece luego lo que acabo de decir, un poco este deterioro natural en la edad. Y esto como deterioro, cuando progresa y empieza a invalidar que la persona pueda valerse por sí mismo, empieza a conformar ya un cuadro de demencia. Y esta demencia, decía, la causa más frecuente es el Alzheimer, aunque la demencia también tiene otras causas, entre ellas la de origen vascular. En la lámina que estoy presentando se señala un poco algunos datos estadísticos de la cantidad de personas a nivel del mundo que empiezan a tener esta dificultad. La prevalencia estimada por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial en personas mayores de 60 años es entre 5 al 7%. Esto indudablemente va a ser variable en algunos países, ¿no? No todos los estudios están publicados y vamos a referirnos a los datos en nuestro país. La siguiente, por favor. Se señalan también algunos datos a partir de la edad. Y esta edad se señala que en personas que son mayores de 80 años, a veces esto es mucho más alta la prevalencia, ¿no? En las Américas no se tiene una cifra exacta, pero la prevalencia varía entre 6.5 a 8.5 en las personas mayores de 60 años. En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Nogucho reporta que de las personas mayores de 60 años, el 6.7% presentan manifestaciones por déficit cognitivo y pérdida de la autonomía. Manifestaciones generalmente precedentes de algún tipo de demencia, por lo que se deduce que serían en nuestro país, que somos 4 millones de adultos mayores aproximadamente, seríamos 224.151 personas las que podrían estar afectadas por el inicio de algún cuadro clínico, o sea, para llegar a la demencia.
A estas 224.000 personas se estaría refiriendo probablemente la presencia de cuadros de deterioro cognitivo, que es lo que tenemos que tratar de identificar. En la siguiente lámina veremos el informe estadístico de Alzheimer y demencias. En el año 2018 se han atendido 4.953, en el 2019 5.171, en el 2020 se entiende que por la pandemia hayan asistido menos personas a las consultas, 2.437, y en este año de enero a agosto tenemos reportados 1.875 personas. La siguiente, por favor. En los estudios que se han realizado en el país tenemos que hallaron prevalencias en Lima urbana de 9.3%, en Lima rural 6.5%, en Huancayo también se han hecho otros estudios, 6.85%, el 19.4% presentó dependencia parcial y el 23% dependencia severa, que es a donde lamentablemente estos cuadros de demencia van progresando. Decíamos que en el Perú no se cuenta con estudios orientados a determinar la incidencia de las demencias. Sin embargo, se puede considerar algunos casos que han sido atendidos, que es lo que estamos señalando. De tal forma que la cantidad, la incidencia aproximada con las cifras del cuadro anterior sale 1.18. Lo que quiere decir que faltaría, en el mejor de los casos, identificar a un 95% de personas que estarían en las posibilidades de presentar este tipo de problemas, que se inician con un deterioro cognitivo. La siguiente, por favor. El tiempo medio de supervivencia estimado desde el inicio de la demencia hasta la muerte ha sido estimado entre 4.1 años para hombres y 4.6 para las mujeres. Algunos estudios nacionales alcanzan información que puede estar entre 8 a 10 años como promedio. Y un poco lo que va a pasar de deterioro cognitivo a un cuadro de demencia, hay estudios que se han hecho en el extranjero, señalan que en un 10.2% hasta un 36.2% se señalan posteriores al año que empiezan a identificarlo. A los 2 años del inicio del deterioro, que ya hay diagnosticado, del 9.8 a 36.3%. Y así tenemos cifras que señalan esta relación que les estaba comentando, que pasan de deterioro cognitivo a cuadro de demencia. Tenemos que comentar que el cuadro de demencia, lamentablemente, del cuadro de demencia de Alzheimer, no va a tener un tratamiento que tenga éxito, no se puede remediar, curar. Pero tenemos que considerar que hay toda una gran dificultad. Primero, la falta de identificación y la falta de que esta forma de inicio, que es un deterioro cognitivo, muchas veces se considere, como les decía hace un momento, tanto por familiares como por servidores de salud, como algo normal. Vemos personas que asisten a los establecimientos de salud, les preguntan su nombre, les preguntan el DNI, la edad o la dirección, y cuando no contestan adecuadamente, simplemente se recurre al familiar que los acompaña y se da por satisfecho el dato que informa, no enfatizando y no aplicando ningún tipo de prueba ni tratando de descartar este deterioro cognitivo que ya pudiese estarse presentando porque la persona asistió al establecimiento de salud por cualquier otra razón. Fue por hipertensión, fue porque se está controlando la diabetes, fue porque estaba con algún dolor físico y presenta esta dificultad. Es evidente. Sin embargo, consideramos que como es una persona de más de 60 años, de 65 años, ya eso no tiene por qué ser evaluado. Eso es un poco el interés de esta presentación en la necesidad de detectar tempranamente. Decía porque la persona se va a ver afectada
Y creo que hay posibilidades de cuando se inicia una detección temprana, no va a ser para curarlo, lamentablemente, pero sí hay una serie de recomendaciones de ejercicios, de tanto para los familiares como para la misma persona afectada, que pueden retardar un poco este deterioro cognitivo y que retarde un poco más esta necesidad de ser totalmente dependiente de alguien. Creo que ese es el otro factor que afecta fundamentalmente a los cuidadores. En nuestro país, los estudios, los informes señalan que las personas cuidadoras son usualmente familiares, mujeres, las que se dedican a la atención de personas que tienen cuadros de deterioro severo, cuadros de demencia, y que tampoco reciben información o asesoría. Creo que esto es sumamente importante y por eso el interés de poderlos identificar. Para la identificación se reportan a nivel internacional varias pruebas. En nuestro país se han utilizado, y me voy a mencionar simplemente dos de ellas, el Mini Mental, y la siguiente, por favor. El Mini Mental, o prueba de Folstein, es un test rápido para evaluar el deterioro cognitivo típico de pacientes con demencia. Consta de 11 preguntas que abarcan 5 funciones cognitivas superiores: orientación, espacio-tiempo, capacidad de atención, concentración y memoria, capacidad de abstracción del cálculo, capacidad de lenguaje y percepción visoespacial, capacidad para seguir instrucciones básicas. La siguiente, por favor. En la orientación, que es el tiempo, que vamos a calificar con 5 puntos, se pregunta qué día de la semana, qué fecha, qué mes, qué año y qué estación del año nos encontramos. Se puede considerar correcta la fecha con más o menos 2 días de diferencia. Colocamos un punto por cada respuesta acertada y vamos a ir al final sumando qué puntaje obtiene la persona a la que vamos a evaluar. Orientación, el lugar, otros 5 puntos. Preguntamos sobre el lugar de la entrevista, si estamos en el hospital, cómo se llama el hospital, la ciudad, la provincia, el país. Igualmente, por cada pregunta acertada, se le asigna un punto. En el tercer punto es registro de 3 palabras, que se va a dar 3 puntos. Esta prueba o esta parte se plantea pedir al paciente que escuche con atención porque se le va a decir 3 palabras que debe repetir después. Y por cada palabra repetida correctamente se otorgará un punto. Avisar al mismo tiempo que deberá repetir las palabras más tarde. O sea, uno le va diciendo y luego se lo va a volver a preguntar. Por ejemplo, casa, zapato y papel. Repita las palabras hasta que el paciente aprenda las 3. La siguiente, por favor. En 4 tenemos atención y cálculo, que se le va a asignar 5 puntos y contesta en forma correcta. Se pide a la persona que reste de 7 en 7 a partir de 100. Entonces se dice 100 menos 7 y se le va pidiendo que vaya restando 7. Se va a indicar en 5 oportunidades y esto naturalmente equivaldría a los 5 puntos, que es lo que vamos a asignar, ¿no? La otra variante, si no se desea que haga la resta, es pedirle a la persona que deletree la palabra mundo de atrás hacia adelante. Por cada letra correcta recibe igualmente un punto, de tal forma que en atención y cálculo o una u otra prueba podría obtener una calificación de 5 puntos. Luego, las 3 palabras, ¿no? Es pedir a la persona que repita los objetos nombrados anteriormente. Por cada repetición correcta se da un punto. Entonces hay una pregunta que está vinculada a una anterior, donde hemos hecho que repita y que fije las 3 palabras, y la estamos preguntando luego de hacerle alguna pregunta sobre el cálculo.
La nominación, mostrar un lapicero y un reloj. Y la persona evaluada debe nombrar qué cosa es lo que le estamos enseñando. Se otorga un punto por cada respuesta acertada. La siguiente, por favor. Se le pide la repetición. Se asignaría un punto si lo hace bien. Se pide al paciente que repita la siguiente oración. 3 perros en un trigal. Si lo hace adecuadamente, se le asigna un punto. En 8, la comprensión podría obtener otros 3 puntos si contesta todo adecuadamente. Se indica a la persona que se evalúa una orden simple. Por ejemplo, tome un papel con su mano derecha, un punto, dóblelo por la mitad, otro punto, y póngalo en el suelo, otro punto. Por cada acción correcta, el paciente recibe un punto. En el 9 es la lectura. Se pide a la persona que se está evaluando lea la siguiente orden, escrita previamente, y que cumpla con lo que se le está indicando. No debe decírselo en voz alta, debe explicar este ítem del test solo una vez. ¿Qué cosa podríamos poner como ejemplo? Escrito, le damos en una hoja, en un papel, cierre los ojos y uno espera que esta persona cumpla esta indicación. La siguiente, por favor. Se le pide a la persona que escriba una oración que debe tener un sujeto y un predicado. Se acepta como válido el sujeto tácito. La oración debe tener un sentido. Esto es un poco lo que podría favorecer que se le asigne un punto. Y luego, la última, la pregunta 11, está en relación a un dibujo. Este dibujo dice, debe copiar un dibujo simple, 2 pentágonos cruzados. El cruce tiene 4 lados. Se considera correcto si las 2 figuras tienen 5 lados y el cruce tiene 4 lados. Esta es la prueba del mini menta. Esta prueba indudablemente ha sido utilizada en varios países, ha sido evaluada, investigada y naturalmente ha recibido y sigue recibiendo observaciones, sugerencias y usualmente se tiende a validarlo en los países que la emplean. No he encontrado que haya sido validado en nuestro país, a pesar que hay algunas publicaciones que hacen uso de esta prueba. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. La interpretación de resultados es de 27 a 30 puntos o más, es normal. La persona presenta una adecuada capacidad cognitiva. De 24 puntos o menos, hay una sospecha de alguna patología. De 24 a 12 puntos, hay un deterioro. De 12 a 9 puntos, hay un cuadro de demencia. Menos de 5 puntos, estamos en encontrar una fase terminal totalmente desorientado, no se reconoce el mismo, está incoherente. Generalmente es una persona que está postrada. La siguiente, por favor. Decía que hay algunas observaciones. La siguiente, por favor. Y hay otra prueba que también se reporta que se utiliza con frecuencia para tratar de determinar el deterioro cognitivo y algunos incluso le asignan la posibilidad de poder identificar ya el cuadro de demencia. El test del reloj. ¿Cómo se realiza la prueba del dibujo del reloj? La persona que va a evaluar le indica a la persona que está siendo examinada, le da una hoja, le da un círculo dibujado en él y le pide que dibuje los números en el reloj. Luego le dice que dibuje las manecillas del reloj para mostrar un momento específico. Muchos evaluadores le dicen que escriba o que dibuje 10 minutos después de las 11. Otro método es simplemente darle a la persona un pedazo de papel en blanco y pedirle que dibuje un reloj que muestre el tiempo de 10 minutos después de las 11. Algunos médicos también omiten intencionalmente las palabras manecillas del reloj en sus indicaciones para evitar que el examinado
tenga alguna especie de señal de lo que debe incorporar, de lo que debe incluir en la evaluación. La siguiente, por favor. En esta simplemente se aprecia lo que podríamos obtener como resultado de la indicación que habíamos brindado. La siguiente, por favor. Y aquí se señala que hay formas de evaluar este test del reloj. Algunos señalan alguna puntuación específica y otros simplemente colocar puntaje favorable o no. Si lo completó favorablemente, la indicación está correcta. Si no, esta persona simplemente podría tener algún problema específico que habría que determinar. La siguiente, por favor. Se señalan errores que se cometen en las pruebas, ¿no? Las investigaciones identifican 6 características en esta prueba que fueron importantes para identificar con éxito los problemas en la cognición. Estos fueron descritos como errores críticos de dibujo del reloj e incluyeron la hora incorrecta, sin manecillas, faltan números, sustitución de números, repetición y por último el rechazo. No desea hacer la prueba, se cansó. Las personas investigadoras concluyen que a veces que estos 6 errores son predictivos en la identificación de la demencia basada en la prueba del reloj. O sea, se señala que es algo que podría ya tener un mayor criterio, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto señalan que es el funcionamiento ejecutivo el que estaría evidenciándose a través del test del reloj, y que este funcionamiento ejecutivo podría ser detectado por este test del reloj que no siempre es detectado por el Mini-Mental que acabábamos de explicar en la primera parte. Y esto en relación a lo que ellos plantean como ejemplo, que dicen que uno puede usar adecuadamente el lenguaje, el cálculo, son funcionales, la orientación, sin embargo, las decisiones no siempre son apropiadas, que a veces es posible que pueda vestirse, pero no pueda determinarse que debe usar un abrigo si hace frío, por ejemplo, para salir. También señalan que los familiares son los primeros en sospechar un deterioro cognitivo porque verán esa evidencia de un funcionamiento ejecutivo deficiente, mientras que en el Mini-Mental, en el consultorio, no podría detectarse esa falla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que queríamos presentar, es un poco lo que queremos compartir, insistiendo que estas 2 pruebas, naturalmente lo que van a tratar, lo que buscamos es la identificación de una persona que pudiera estar presentando un deterioro cognitivo, y si sospechamos que esta persona empieza a presentarlo, lo que vamos a querer descartar y confirmar sería la posibilidad de un cuadro de demencia, para dar algún tipo de tratamiento, si fuese necesario, un tratamiento médico o las orientaciones necesarias para que pueda recibir estimulación, que funcione el cerebro de alguna forma, ejercicios, que participe de algunas reuniones que pueden y que están siendo coordinadas, ya han sido coordinadas algunas actividades con la Dirección del Adulto Mayor, y esto ya está siendo realizado en los mismos establecimientos de salud y en algunas oportunidades coordinadas con los municipios para justamente los adultos mayores. Entonces, la idea es identificar a estas personas lo más temprano posible para darle algún tipo de apoyo, tanto a ellos como a los familiares. Y si llega a presentar un cuadro de demencia, que tengan claro que hay todo un tratamiento, todo un acompañamiento, y que inclusive existe una ley que puede brindar, que ofrece la posibilidad de que esta persona cuidadora pueda ser apoyada
por el Ministerio de Salud asignando un cuidador. Eso dice la ley, aún no se ha implementado y lo que queremos justamente es la colaboración de todos quienes trabajan en salud mental, en todos los que trabajan en salud, para poder en principio tener una cantidad más acertada, más cerca de la realidad de cuántas personas podrían estar presentando el cuadro de demencia, cuántas personas estarían presentando el cuadro de deterioro cognitivo, para justamente poder tener base en la sustentación presupuestal de todo lo que se necesita para la atención y el cumplimiento de esta ley de diagnóstico, prevención y tratamiento del Alzheimer. Eso es lo que tenía que presentar. Agradezco su atención. Sí, doctor. Muchas gracias Sí, por la ponencia, doctor. ya, listo. Entonces, Muy amable de su parte. Este tema para nosotros también es algo nuevo que estamos empezando a desarrollar acá en la región Lima, en nuestros ajá, establecimientos de salud, doctor. De verdad ha estado interesante el tema que usted nos ha brindado. Agradecer, doctor, su disposición, ¿no? De todas maneras, doctor, le vamos a estar molestando por otras ponencias que tal vez le vamos a estar pidiendo más adelante, doctor. sí, Agradecidos de acá del equipo de la Estrategia de Salud Mental de la Direza Lima. Gracias, doctor, muy amable listo. por el tema. Estamos de verdad Gracias muy a ustedes. satisfechos con ese tema que usted ha brindado. Muchas Listo. gracias, Gracias a doctor. ustedes, Pablo. Gracias. Nos comunicamos en cualquier momento. Gracias. Ya, doctor, gracias. Bueno, queridos participantes, el día de hoy ha terminado, ¿no?, la jornada para empezar mañana a primeras horas, ¿no? Más o menos hay que estar ingresando a la sala a partir de las 8:30, porque a las 9 estará empezando a exponer, ¿no? El psicólogo, la psicóloga Alison Michelle Gutiérrez Ugarte con el tema primeros auxilios psicológicos. Entonces, espero que haya sido fructífero, ¿no?, estos temas para ustedes. Saben que tienen que aplicarlos en los establecimientos de salud que ustedes trabajan, ¿no? Asimismo, estamos grabando todos los temas. Se les va a compartir, ¿no?, aparte de los temas, las ponencias. Ustedes saben que estos son temas muy importantes que lo vamos a empezar u otros seguir trabajando. Esto va a fortalecer, pues, obviamente, nuestras habilidades, nuestras competencias, ¿no?, para poder, pues, trabajar con nuestra población, ¿no?, que estamos atendiendo. Gracias, que tengan buenas tardes y bueno, mañana encontrarnos nuevamente, pero les voy a pedir por temas de seguridad, ¿no? Gracias por su asistencia. No olvidar la indicación de sus nombres y centros de salud o IPRES a los que pertenecen el día de mañana. Gracias a todos por su colaboración.